Bueno, antes de empezar esta ronda de mate, eh, viene la parte en la que le pedimos a la gente que sufre de vergüenza ajena que se retire un momento, porque vamos a decir unos versos. Dice así. Hoy cargué un vino y un pollo, y encaré para Tres Arroyos. Un oficial me paró el carro, y le dije, voy camino a Barro, a matear con un gigante que anda en una cruzada apasionante, de desafiar las viejas lógicas y sembrar la cultura agroecológica. Y ahí nomás pase, me levantó la barrera. Me saluda, por favor, a don Agustín Barbera. Aplausos. ¿Es tuyo? Es mío de esta mañana. Eh, Bien, Estamos queriendo hay hacer esto para romper el hielo ahí en las charlas y ya hay de entrada talento que ahí. se note que podemos pasar vergüenza y está todo bien. Bueno, Es ahora sí, para hablando en avisar que es serio, distendido, ¿no? tal cual, sí. Mm. Hablando en serio, felicitaciones por todo lo que estás traccionando. Estuve mirando tu video ahí con el recurso del fibrón y explicando un poco para los que no venimos de palo de qué se trata la agroecología bien. Estás con el MOOC, estás a full. Nada, primero felicitarte y después quería arrancar con una reflexión con este momento particular que estamos, en los cuales los sistemas que están basados en insumos empiezan a temblar, ¿no? Y bueno, quería saber un poco estos días si has pensado en esto y qué reflexión te merece. Sí, bueno, antes que nada también gracias a vos y a todo el equipo ahí de la Escuela de Regeneración, Ovis, y bueno, nos hemos visto poco, pero parece que nos conocemos mucho, Sí, y eso es súper valioso, ¿no? Creo que esa energía es valiosa para construir cosas. Eh, Me parece que lo que decías vos viene, viene pasando ya hace unos cuantos años. Yo la verdad que me siento muy afortunado de estar hoy acá con vos, pero hay gente que viene trabajando hace muchos más años que yo. Y todos estos problemas ya se veían hace muchos años, ¿no? Se veía cómo se iba intensificando cada vez más y simplificando cada vez más el modelo de producción. Eh, digamos, que toda esa simplificación llevaba a que los productores y algunas productoras y los técnicos y agrónomos que están a cabo responsables de la producción tienen que poner cada vez más insumos para sostener esos sistemas. Y todo eso de las problemáticas que va derivando en todo eso, ¿no? Toda la parte, la problemática ambiental, creo que hay muchos más estudios últimos, en los últimos años, que demuestran eso, que antes era una percepción, ¿no? Antes se percibía como que podía pasar. Y hoy en día, como vos bien dijiste, creo que ya desde todos los sectores, de todos los actores del sector agropecuario, ven algún problema del modelo, digamos, ¿no? O por la parte económica que no cierra, o por la parte ambiental, o por la degradación del suelo, o por las malezas que no saben qué hacer, eh, o las espontáneas, como nos gusta llamar en agroecología. Entonces, toda esa problemática de cosas abre el paraguas para buscar alternativas, ¿no? Eh, Creo que todo ese camino se ha intensificado estos últimos años. Yo estoy hace 5 años trabajando en la chacra experimental de Barrow. La verdad que gracias al equipo, al buen equipo que tenemos, Martín Zamora, Natalia, Micaela, muchas personas que vamos en torno a eso y que la verdad que ha generado muchas experiencias muy lindas, porque no solo ha sido de poder trabajar ahí dentro de la chacra, sino que ante la demanda de muchos productores hemos empezado a trabajar con ellos y buscando generar experiencias, algo similar a lo que realizan ustedes en torno a la ganadería regenerativa, ¿no? Lo importante de todo esto es tener casos que por sí solos hablen, digamos, de la factibilidad de este enfoque, ¿no? bien. Bueno, me gusta, vos decís hace 5 años que estás ahí en Barro, en la chacra laburando. Quería saber si me podías contar un poco durante ese tiempo cuáles son los experimentos que han hecho ahí en la chacra y hasta el planteo que hay hoy. Ujú. Bueno,
Me parece que partió todo de algunos cursos que han tomado mis compañeros, sobre todo Martín y Natalia, que son los que más, desde hace más años que están, y cursos de agroecología con Santiago Sarandón, que creo que en esto es un pionero en Argentina y creo que un referente que a todos lo hemos escuchado 20 veces, quizás lo que hemos cursado con él y lo seguimos escuchando en charlas y la vez 21 te saca una idea nueva de la misma charla que podés escucharle, ¿no? Entonces, creo que parte un poco de todo eso y de la dificultad de cómo aplicar todo eso en los sistemas a gran escala, que son los que tenemos en la llanura pampeana, ¿no? En agroecología se ha trabajado hace mucho tiempo y existe hace mucho, pero casi siempre fue vista para sectores pequeños o de huerta o de agricultura familiar muy pequeña. Y siempre fue el desafío. Y un poco partiendo de lo que vos arrancaste a hablar del video y voy a tratar de ir me echando cosas de lo que fui tratando de explicar en el video, que parte un poco de entender cómo funciona el sistema actual, ¿no? Y a partir de entender cómo funciona y cómo te lleva a ser dependiente de esos insumos, pensar en cortar las raíces de los problemas, ¿no? Hoy en día creo que estamos tratando de sacar el problema por arriba, que es con cualquier agroquímico, pero, o sea, hoy se ven como un problema todas esas cuestiones y el problema está de fondo. El problema nace que estamos manejando los sistemas para que aparezcan esos problemas. Entonces, cambiar la mirada en esos sistemas fue la principal estrategia. Entonces, a partir de empezar a dejar de hacer cultivos únicos, a empezar a meter biodiversidad, que acá es algo muy importante que hablamos en sistemas agrícolas o agrícola-ganaderos, digamos, mixtos, es que uno puede pensar en hacer un montón de biodiversidad y incluir un montón de plantas, de especies y pensar en una biodiversidad súper compleja, pero tiene que ser algo realizable por el productor hoy, ¿no? Hoy estamos en una urgencia que tenemos que cambiar los sistemas hoy. Entonces, tenemos que bajar el uso de agroquímicos hoy y no podemos empezar a probar cosas que no sabemos qué aplicación van a tener en el medio, digamos, ¿no? Entonces sería muy bueno, por ejemplo, que hubiéramos probado sistemas silvopastoriles, por ejemplo, o involucrar algunas especies también otras arbóreas, arbustivas, pero ¿qué productor agropecuario hoy lo puede aplicar en la llanura pampeana de manera masiva? Y muy pocos hoy. Ojalá que sean muchos cada vez más con los años, ¿no? Pero eh, tenía que ser algo aplicable realmente con las herramientas que el productor tiene a disposición, con las semillas que puede conseguir, con la herramienta que él tiene, con la sembradora, con todo lo que él tiene a disposición. Entonces empezó a ver, tratamos de manejar un sistema parecido a un campo, si bien es un módulo y son 10 hectáreas, manejar un sistema parecido a lo que es un campo, aplicando los principios de la agroecología y tratando de aumentar más la biodiversidad, no hacer más cultivos únicos, tratar de reciclar nutrientes, que el animal tenga ese rol fundamental del reciclado de nutrientes, ¿no? Y tratar de aplicarlo en un sistema que acá es donde yo coincido en lo que vos decías al principio, de que juntos nos nutrimos, digamos, para un lado y para el otro, porque nosotros también teníamos el desafío de cómo aplicarlo en los sistemas tradicionales de hoy, digamos, donde la ganadería muchas veces en nuestra zona se corrió para los lugares más bajos o menos productivos agrícolamente, o hay una gran superficie en arrendamiento, lo que implica una dificultad, o muchos productores se han vuelto agrícolas. Entonces, ¿con qué herramientas tenemos a disposición para poder aplicar la agroecología en esos sistemas? Entonces, a partir de todo eso, bueno, el sistema mixto también, incluso a nosotros nos cuestionan de decir, bueno, ¿cómo se hace agricultura pura en agroecología? Porque ya no hay más vacas, pero bueno, creemos que el sistema mixto es muy importante. Y cómo llevar a cabo todo eso en el módulo para que sirva de demostrativo, ¿no? Entonces, un poco resumiendo y tratando de responderte, empezamos a aplicar más biodiversidad que la que se hace normalmente en los sistemas, asociando, realizando policultivos, fomentando el reciclado de nutrientes, la ganadería es fundamental para esto, para pasar lo vegetal a bosta, una deyección que es sumamente nutritiva para el suelo, empezar a mejorar con esa biodiversidad, la biodiversidad de insectos, de microorganismos, y todo eso lo fuimos monitoreando y con una secuencia bastante sencilla, bastante corta, una secuencia de cultivos, ¿no?
para que sea comparable con el modelo tradicional o convencional que se hace hoy, y empezar a tener datos simples, ¿no? De producción, de calidad de suelo, de materia orgánica, de materia seca, digamos, de los cultivos forrajeros, económicos, que creo que ahí fue el quiebre, ¿no?, que hemos tenido nosotros, es poder tratar de demostrar que económicamente es viable esto. Porque si no, tampoco lo hace nadie. Digamos, hoy en día, y acá da para charlar un rato largo y entendido, Juan, porque creo que Sí, nosotros desde el rol INTA o desde el rol de querer fomentar una alternativa de manejo que es más compleja, que es más compleja, no difícil, es más compleja, y creemos que tiene un montón de beneficios, también tenemos que saber llegar a todos los actores del sector. Y hoy en día, si queremos que esto sea masivo, digamos, no, yo desde mi lugar personal no creo que sea demasiado bueno que nos quedemos solo los ecólogos o los agroecólogos o los preocupados por el ambiente y las demás personas sigan haciendo algo que creemos o que se demuestra que puede ser nocivo, ¿no? Entonces, tenemos que poder llegar a todos y darle resultados y darle propuestas digamos, con mejoras a todos los actores del sector. Y hoy en día hay muchos actores del sector que manejan los sistemas productivos de una manera apuntada a la economía. Entonces, para esos actores también tenemos que dar una respuesta y tenemos que mostrar que una alternativa de manejo es superadora también incluso desde la parte económica. Y eso creo que fue el quiebre del modelo agroecológico, ¿no? Del manejo agroecológico en el módulo de Barro. No sé si me fui muy por las ramas con todo lo que me con lo que me preguntaste, pero si querés podemos ir más concreto a alguna parte de manejo o no sé qué idea sí, tenías vos con la igual pregunta. ahora podemos ir, nos podemos ir más concretos. Seguramente hay mucha gente que ya quiere ir a la técnica, pero me parece buenísimo que sientes la base en la conversación como puntapié. Y bueno, y me hace reflexionar bastante sobre para qué están los organismos públicos, ¿no? Nombraste que tienen que ser cosas que le sirvan al productor, y cosas que tengan replicabilidad, Ujú. y que ustedes las puedan probar primero, pero pensándolo en que esto se lleve a una producción concreta y real. Y bueno, me parece que define exactamente qué pensamos cuando pensamos en un organismo como el INTA. eh, y me parece fantástico y en definitiva hay gente que dice, no, o sea, le da con un caño a las instituciones del Estado y está el que Ujú. los defiende a rajatabla, pero en definitiva son las personas que están adentro las que terminan pesando en la balanza, ¿no? Y las que pueden hacer algo magnífico con una estación experimental como lo están haciendo ustedes. Así que nada, eso se me venía a la mente. Eh, y en relación a eso, después si querés vamos de vuelta a qué sembraron y todo, pero en relación a eso quería preguntarle si hubo un quiebre en el cual ustedes dijeron, bueno, estamos listos para transferirle la tecnología o el conocimiento este a un productor. O sea, ¿cuándo fue el momento ese que dijeron, bueno, esto ya está probado, ya lo probamos, podemos salir a ser extensivo? Y si tuvieron que corregir mucho del planteo que originalmente tenían. Bueno, buenísimo. Yo creo, bueno, para responderte te voy a contar brevemente cuál fue la secuencia de cultivos para poder responderte lo que me preguntaste. Y la secuencia que nosotros planteamos es algo bastante sencillo, solamente aplicando los principios que te conté y metiendo más diversidad, es decir, en el manejo convencional o la rotación de que se hacía en la chacra, con el cual nosotros comparamos, que es algo similar a lo que se hace en la zona, bajo cultivos mixtos, la rotación era hacer una avena para pastoreo, soja y trigo, ¿no? Y esa rotación se repite año a año. Entonces nosotros teníamos que armar algo replicable a eso. Si nosotros proponíamos hacer una pastura de 5 años, sabíamos que iba a tener un montón de beneficios que todos ya sabemos, o todos los que estamos involucrados en esta idea, sabemos el beneficio de los perennes y de las pasturas polifíticas, pero iba a ser muy poco comparable con esa rotación, entonces iba a hacer ruido.
Entonces, ¿cómo aplicar biodiversidad de manera comparativa? Entonces, en vez de hacer una avena, empezamos a hacer una avena vicia. En vez de hacer una soja, que nosotros tenemos un suelo de 40 centímetros de profundidad la tosca y que sufre mucho en verano, digamos, ¿no? Con la falta de precipitaciones, los cultivos de gruesa para cosecha se ven bastante riesgosos, entonces ahí en vez de hacer un cultivo de gruesa de cosecha, hacemos uno de forraje también, que es generalmente sorgo asociado a otra leguminosa, que muchas veces es soja o puede ser vicia también. Y después un trigo asociado con trébol, para mantener ese ciclado de nutrientes, ¿no? Y así lo continuamos comparativamente con el modelo que yo te comenté de manera tradicional. Y creo que el quiebre nosotros lo vimos cuando hicimos la segunda vuelta del ciclo, de ese avena vicia, sorgo soja, trigo con trébol. En la segunda avena vicia, creo que ahí el cultivo o el suelo cambió, ¿no? Después de ese ciclo de cultivo. Y creo que hablando, yo no lo viví, pero hablando con gente más experimentada, al menos no lo vi en el campo, pasó algo similar cuando se introdujo masivamente la soja en la agricultura tradicional, digamos, ¿no? Los primeros años de soja no eran demasiado productivos y cuando se repetía soja en ese lugar, eh, digamos, mejoraba mucho la producción. ¿Será por algo de la microbiología del suelo? O bueno, habrá que expandir más el debate en torno a eso, pero nosotros vimos realmente el cambio en la segunda ciclo de avena vicia, y ahí fue donde cambió el suelo. Y a partir de ahí, y empezar a ver que cambió el suelo, y nosotros fuimos monitoreando todos los rendimientos y todos los cultivos, y, y a partir de ese segundo cambio, el suelo cambió, y el segundo trigo que hicimos eh, tuvo un rendimiento igual al modelo convencional, usando prácticamente solamente semilla, ¿no? Entonces ahí fue el quiebre, y lo que me parece importante aclarar en todo eso, que nosotros fuimos monitoreando toda la secuencia de cultivos, y cuando la transición es planificada y pensada, ni desde el primer cultivo hubo una pérdida económica, digamos, ¿no? Hubo siempre buenos resultados productivos, económicos, y que fueron aportando a mejorar el suelo, que creo que es la base de todo esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que nosotros pudimos demostrar, porque te interpelo con lo que vos me preguntaste, y nosotros nunca, o creo que desde el principio el objetivo no fue tener información para transferir al productor. Creo que eso ya está bastante en tela de juicio, digamos, y que desde la parte de extensión se cambia esa mirada, que es erróneo pensar que nosotros profesionales le vamos a transferir alguna tecnología o una idea de manejo al productor. Se trata de generar experiencias constructivas, digamos, de manera conjunta, y el productor tiene muchos saberes que a nosotros nos sirven. Y nosotros nos sirvió tener eso, más lo que fue el caso La Aurora, en Benito Juárez, con todo el desarrollo de Eduardo Cerdá. Eso nos benefició, tener esas dos experiencias apoyadas con los números del primer ciclo del cultivo, nos sirvió para poder demostrar al productor que se podía realizar de esta manera y que no generaba una pérdida económica. Y que íbamos al lote y metíamos la pala y el suelo estaba bárbaro y las plantas estaban espectaculares y tenía una producción increíble. Entonces eso fue el puntapié inicial o el quiebre para poder llegar a muchos productores que ya estaban demandando, digamos, eso, ¿no? Perfecto. Y hoy en día, ¿con cuántos productores están trabajando? Eh, ¿Son todos ahí de la zona de Tres Arroyos? ¿Y cómo les está yendo? Bueno, arrancamos apoyándolos, los primeros que querían participar, apoyándolos nosotros del sector de extensión. Al principio fueron 4 o 5, después 7 8, después 10, y en ese momento se creó un grupo Cambio Rural, que para los que no saben es una herramienta del Estado que incentiva a los productores a trabajar en grupo, apoyándolos con un agrónomo o un profesional que esté a cargo de ese grupo. Y eso nos ayudó muchísimo. Hoy contamos con 2 grupos Cambio Rural en la zona de Tres Arroyos, que tiene cada uno su agrónomo particular,
en agroecología, digamos, ¿no? Cada grupo está apuntando en agroecología y lo que nos permitió también no solo avanzar con productores, sino que dos profesionales se desempeñen laboralmente trabajando en agroecología, que para hace 3 años era como una cuestión rara, ¿no? De decir, ¿cómo me gano la vida trabajando en agroecología? Bueno, el programa Cambio Rural no los hace poder vivir de eso completamente, pero eh, puedo transmitir lo que comentan los dos chicos que están muy contentos de poder trabajar en esto, aunque sea con alguna retribución mínima. Y bueno, Nicolás Monticelli y Marcelo Miguel, que vos lo conocés, que hizo el curso con ustedes, Sí, sí, bueno, a los dos. son los dos agrónomos que están llevando a cabo los grupos, la verdad, con resultados interesantísimos. Y después empezó a Sí, haber son dos. demanda de muchos otros lugares de la provincia, ¿no? Y también nos encontramos en ese dilema de cómo acompañar. Y bueno, la propuesta siempre es la misma, ¿no? Generar grupos de trabajo, porque en esto, eh, digamos, uno puede tener alguna experiencia de ver hace muchos años transiciones hacia la agroecología, experiencias agroecológicas, pero no tenemos la palabra, digamos, la palabra correcta o la idea correcta para decir en cada caso qué hacer. Esto se construye todo el tiempo. Me gustó mucho lo que en la charla que tuvieron ayer me repetís el nombre del Con que estuvo Ezequiel, ayer, saca. con Ezequiel. Digamos, él contaba que todos los días aprendes algo y esto es realmente así, y está bueno que sea Sí, así, ¿no? Y por eso es muy importante el trabajo en grupo, ¿no? Nosotros siempre tratamos de generar, en cada lugar que se vaya generando, se generen grupos de trabajo, en lo posible acompañados por algún profesional, cumpliendo el rol profesional que debe tener, y los productores cumplen otro, y de manera conjunta van en ese camino. Así que, en definitiva, hoy en día estamos por ahí acompañando más de 40 productores, que algunos van nucleándose, eh, otros en ese proceso, y nosotros tratamos de ir acompañándolos de un seguimiento esporádico, digamos, ¿no? Periódico, pero no como un asesoramiento particular, digamos, privado. Así que en definitiva hoy hay más o menos 40 productores repartidos en conexión con nosotros. Después hay un montón de productores que van acompañando a otras personas. Y bueno, esa es la idea. Y sumar profesionales que puedan acompañar eso para tener masa crítica tanto de productores como de profesionales que puedan incentivar estos procesos, ¿no? sí, a nosotros nos pasa un poco y me imagino que es extrapolable a lo de ustedes. Nos empieza a pasar que hay más demanda que la capacidad. Sí. Entonces, Mm. por ahí somos pocos todavía y cuesta mucho formar una persona. Y de repente no tenés cómo atender a todas, a toda la gente que está interesada y que quiere arrancar. Y bueno, en línea con eso. Aclaro que las preguntas vamos a hacer al final una serie de preguntas para no estar interrumpiendo la charla, así que quédense los que hicieron preguntas. En línea con eso, si te estuviera viendo, imagínate que te está viendo ahora un productor convencional y dice, bueno, ¿yo cómo arranco la transición de un sistema de fertilidad químico a fertilidad biológica? La clásica. Está bueno, está bueno. Y te sigo haciendo introducciones antes de responder. Eh, Me parece que está re bueno ese tema para comentar que hoy en día se sigue viendo todo esto, es que cuando hablamos de agroecología, agricultura convencional, agroecología, insumo, no insumo, sigue habiendo como una grieta, ¿no? Y creo que eso tenemos que, todos los que estamos comunicando esto, tenemos que romperla. Porque todos estamos bajo el mismo sistema, digamos, ¿no? El punto no es que el agrónomo o el agricultor convencional que esté haciendo una agricultura basada en insumos se cierre o se sienta señalado con el dedo o lo que sea, ¿no? Sino que creemos que todo esto es algo beneficioso tanto para el productor, para el agrónomo, para la sociedad en general, y que todos hemos sido moldeados bajo el sistema basado en insumos, digamos. La idea es poder desaprender algunas cosas y poder encarar este proceso que todos lo han aplaudido, digamos, todos los que están haciéndolo, la verdad que se sienten súper confortables. Entonces,
Cuando un productor generalmente viene y quiere encarar este proceso, lo principal, una es que esté convencido él, digamos, de encarar este proceso, porque si no, yo de afuera no voy a poder hacer mucho. Y otra es poder identificar, hacer un buen diagnóstico inicial de la situación, ¿no? Yo siempre lo recalco cuando damos algunas charlas y demás, que en ese periodo, para que no se sufra, digamos, inclemencias económicas o alguna problemática productiva, hace falta conocer bien cómo estamos parados y planificar bien esa transición para sistemas que son, digamos, dependientes totalmente del ingreso económico, digamos, ¿no? Hay muchos otros que deciden cortar de una los insumos y bueno, habrá que ver cómo se lleva a cabo esa transición así abrupta, ¿no? Pero Ujú. ese diagnóstico inicial es muy importante para saber qué insumos podemos bajar más en el primer estadio, ¿no? Que casi siempre son los fertilizantes nitrogenados, que creo que es la base de empezar a reducir. Porque por un lado es lo más dañino a la microbiología del suelo, hay un montón de estudios ya que lo demuestran, y por otro lado nos vuelve súper dependiente de otros insumos, ¿no? Porque los cultivos nacen diferentes, porque las malezas están más preparadas para tomar ese nitrógeno que los cultivos que nosotros hacemos, o las espontáneas, mejor dicho. Entonces, bajar el fertilizante nitrogenado es la base de poder empezar a hacer ese proceso de transición y va de la mano de no dejarlo por dejarlo, sino de empezar a meter muchas leguminosas, ¿no? Asociar leguminosas a los cultivos que cumplen un rol mucho más importante que la parte física de tener un gramo más de nitrógeno en el suelo, digamos, ¿no? Un kilo más de nitrógeno en el suelo. Cumple un montón de funciones que son muy importantes para revivificar esos suelos, que hoy en día están muy minimizados en cuanto a la biología del suelo, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de recorrer casi toda la provincia y el denominador común es que todos los suelos están minimizados la parte biológica, ¿no? Eso, suelos que vienen en directa hace muchos años, suelos que se hacen labranza, suelos con más rotación, con menos rotación, casi todos están muy castigados la parte biológica. Entonces, mucha leguminosa, asociación de cultivo con leguminosa, es fundamental para empezar a reducir el nitrógeno, que por otro lado es costoso, entonces eso al productor le hace ver que en ese periodo inicial de transición baja mucho los costos, y yo siempre lo recalco que tenemos que hacer ese diagnóstico muy bien para saber cuánta energía vamos a poner en las prácticas de manejo y en algo que se vea realmente retribuido, porque a nadie nos gusta gastar mucha energía en algo que no vemos inicialmente los frutos. Solo algunos se convencerán y dirán, bueno, ya va a venir, pero muchos otros no. Entonces, es muy Sí. importante que ese gasto de energía y de aplicar prácticas que no son comunes para lo que viene haciendo, se retribuya en un bajo costo o en una retribución económica, en mejorar sus... Sí, sí. La patria queda para pocos. En general todos esperan, especulan. Estamos hablando de sus ingresos, de su familia, de Ujú, todo eso. exacto. Eh, bueno, justo creo que la próxima pregunta que iba a hacer, que medio que quedó contestada. Nosotros, cuando hacemos evaluación de salud de pastizal, siempre miramos los grupos funcionales, ¿no? Y que estén todos los grupos funcionales presentes. Y por cada grupo funcional que te falta, le metemos un -10, ¿no? Que lo Ujú. matamos en la evaluación. Y bueno, imagínate en un monocultivo, ¿no? Te está faltando todo. Entonces, para los que se preguntan por qué después viene la maleza o viene la plaga, ahí sí, Ujú. la estás invitando con una invitación a una fiesta. Voy a hacerte, mira, se nos fue media hora, ya no lo puedo creer. Te juro que fue un abrir y cerrar de ojos. Quiero hacerte las preguntas, las clásicas Dale, dale. bueno, hay mucha gente, nosotros por ahí venimos de ambientes ganaderos, y tenemos las preguntas frecuentes en la cabeza, las típicas. Si querés las hacemos así medio, las pasamos rápido, así Dale, dale. nos queda Ping un pong. rato para charlar. Eh, si dejas de echar, ¿cómo haces para que no se llene automáticamente de malezas y de plagas? Está bueno. Bueno, entendiendo qué está haciendo esa especie espontánea, vegetal o maleza ahí, digamos, ¿no? ¿Por qué viene? Viene porque vos le dejás el lugar o los recursos para que aparezca.
Entonces, es meter otra estrategia, digamos. Si vos sacás el herbicida, que es tu estrategia de insumo, bueno, pone otra. Eh, Antes que aparezca la maleza o la especie espontánea, ponele una planta que a vos te interesa. Por eso hacemos mucho hincapié en la asociación de cultivos, que no solo ayuda a fertilizar biológicamente el suelo o a mejorar la fertilidad, sino que la estrategia se llama ocupación de nicho, ¿no? Es decir, eh, ponerle una especie que a mí me interesa antes que venga esa maleza o esa especie que me va a complicar la vida. Y después entender si van, la realidad es que no, que uno aplica todas las estrategias y no es cosa que funciona todo 10 puntos, ¿no? Uno tiene que ir viendo y observando y viendo qué va pasando. Quizás si en algún cultivo pasa que hay una incidencia de maleza que a uno le complica la producción, bueno, empezar a pensar qué hago después para frenar esa problemática, ¿no? Ya sea con vacas, con desmalezadora, con una labranza, se evaluará en cada caso qué se hace y apuntar siempre a eso, ¿no? A meterle mucho proceso, mucha cabeza y anticiparse a los problemas. Esa es la base. Yo creo que el modelo de insumos va peleando una vez que ya está el problema, digamos, ¿no? Te pone el agroquímico una vez que tenés el problema, o en el caso del fertilizante vas a hacer un cultivo y no tenés el nutriente, bueno, lo tenés que poner. Bueno, acá es pensar al revés, ¿no? Si yo sé que voy a hacer un cultivo único, sé que en el entresurco hay maleza, o sea, es 2 más 2, ¿no? Entonces, bueno, cuando voy a hacer el cultivo, tratar de arrancar al menos con un suelo preparado para hacerlo, sin presencia de malezas o con la mínima presencia, y ponerle una especie que a mí me interesa ahí, antes que aparezca. Y así con todo, ¿no? Lo que vos dijiste de los cultivos únicos. Si vos tengo un lote de 50 hectáreas de trigo, y es muy probable que venga alguna enfermedad y alguna plaga, porque le estoy diciendo vengan. Entonces, Sí. bueno, anticiparnos y al menos hacer algunas estrategias. Por lo pronto empezar a generar que esos cultivos se nutran con fertilidad biológica. Después poner biodiversidad, asociar especies. Si esas especies asociadas no cortan la visual y no cortan las barreras físicas para el desarrollo de las enfermedades, bueno, poner polivariedades, digamos, mezclar variedades, hacer corredores biológicos. Correcto. Bueno, no voy más porque me dijiste que era cortito. Me fui. Sí. Sí, igual podríamos estar un día más. Qué difícil, ¿no? Explicar los procesos en tiempos cuando todo va tan veloz, ¿no? Y la gente quiere que Ujú. así, y vos decís, no, esto es... nosotros nos gusta graficarlo como explicar que si vos venías empujando el auto cuesta arriba, decís, mira, esto lleva tiempo, pero estamos empujando cuesta abajo. Tal cual. Dejamos de empujar cuesta arriba, de gastar tanta energía. Eh, los rinde, no quería decirlo, Ujú. pero los rinde. No, está bien, está bien. Eh, Me parece que está bueno y es la principal duda, ¿no? De qué pasa. ¿Puedo obtener los mismos rendimientos? ¿No puedo? Nosotros vemos que es totalmente posible. Lo que vos decías, es un proceso, ¿no? Quizás si vos cortás de un año para el otro, los rendimientos de un cultivo agrícola para cosecha, y probablemente se caigan, porque vos venís dependiente de algo. Vos lo cortás y le cortaste el suministro, digamos, lo tenés que reemplazar con algo. Por eso lleva un proceso de transición y por eso tiene que ser pensada. Nosotros en muchos casos tratamos de que en sistemas agrícola-ganaderos poder iniciar la transición con cultivos forrajeros, ¿no? Que ahí sí que no vemos demasiado cambio de producción. Porque generalmente un productor que viene haciendo un cultivo de avena o un sorgo o un maíz para pastoreo, lo hace con fertilizante. Entonces nosotros en vez de hacer una avena, hacemos una avena vicia. Y esa avena vicia genera mucho mejor calidad que una avena sola con fertilizante, digamos. Entonces, eh, ese primer paso con cultivos forrajeros nos ayudan a mejorar el suelo a medida que va haciendo la transición y no necesariamente la producción baja. Y recién cuando el suelo está bastante estabilizado, o estabilizado no, sino mejorado biológicamente, apuntamos a hacer un cultivo agrícola, ¿no? Eh, para no tener esas pérdidas de rendimiento. Y hacemos mucho trabajo de monitoreo, digamos, vos no vas a hacer un cultivo agrícola, trigo, cebada o maíz o lo que sea,
si la fertilidad del suelo cuando vas a hacer un monitoreo no te da para hacer un cultivo. Sabés que si no si lo haces, o le va a tener poner fertilizante o te va a rendir menos, ¿no? Eh, y para eso tratamos de hacer otros indicadores más allá del nitrógeno, digamos, disponible, sino otros indicadores más interesantes que te pueden dar idea de la fertilidad biológica. Y en la experiencia que tenemos, la verdad que, por ejemplo, en esa secuencia que yo te contaba en el módulo, el primer trigo rendía 700 kilos menos que el trigo fertilizado y con todos los insumos, pero al bajar drásticamente el uso de insumos y los costos, el margen bruto fue igual en los dos cultivos. ¿Qué quiere decir? Que el cultivo realizado con muchos insumos es muy riesgoso o tiene mucha inversión, ¿no? Que no necesariamente todos los años te repone una buena cantidad. Y recién después del segundo ciclo los dos cultivos rendieron lo mismo, ¿no? Con un costo muchísimo menos, prácticamente solo semilla, te dije, más las pasadas de siembra y demás. Entonces, ahí es donde es el gran cambio y el rendimiento, siempre repetimos que no hay que buscar el rendimiento como fin último, sino todo lo que hacemos en el campo nos da un buen rendimiento, ¿no? Eso es una clave. Las últimas experiencias que hemos tenido el año pasado con varios de estos productores que han avanzado en realizar una cebada de manera agroecológica, la verdad que las producciones han sido increíbles, ¿no? Con muy buenos resultados en los casos que vienen más años de transición. Entonces no es digamos, hay que romper con el mito de esto de que si no usás agroquímicos perdés producción, no, eso no es así. Y resumida en una frase, la respuesta a eso es que el insumo cumple un rol. El fertilizante te da nutrientes, el herbicida. Bueno, yo todo eso lo tengo que reemplazar por algún proceso y cumplirlo con algún proceso biológico. Y cumpliendo ese rol que cumplía el insumo, los rendimientos están, digamos, no es problemático. Bien, bueno, creo que me contestaste la siguiente, que era el mito ese de que tenemos que alimentar al mundo y no podemos dar el lujo de hacer una transición. No se pierde, o sea, ya en los primeros años uno puede mantener los rindes, incluso mejorando los márgenes, ¿no? Con respecto a eso, salió una nota a mi gusto excelente de Bichos de Campo, donde ustedes presentan, después de varios años de pruebas, los datos económicos. Bueno, primero decirle a la gente que si puede leerla, que está clarísimo. Después de tantos años de que los corran con que no hay un dato, me parece buenísimo que se pueda ver los números, ¿no? Lamentablemente hay muchas cosas que se mueven así, y bueno, quería saber, que me cuentes un poco qué arrojaron esos datos. Bueno, buenísimo, voy a ser sintético. En definitiva, nosotros, como te dije, vamos monitoreando todos los cultivos y hacemos las mediciones en todos los cultivos y generalmente tratamos de hacer alguna exposición luego global de lo que fue pasando en el acumulado de todos los años, ¿no? Y en definitiva, los datos económicos nos muestran que los rendimientos son similares. Si uno ve el ingreso bruto, digamos, que tiene de lo que vende por el precio, los dos sistemas basados en insumos y basados en agroecología, los dos sistemas producen lo mismo. Pero las grandes diferencias es en costos. Estamos produciendo con menos de un 50% de costos, ¿no? La parte agroecológica y la parte de insumos. Y eso quiere decir que seguimos produciendo igual, pero lo que no aplicamos son los insumos, digamos. Entonces, ese ingreso con un costo mucho menor, menos del 50% en la parte agroecológica, nos traduce en tener un margen bruto más del 150% de manera acumulada en los años, los últimos 8 años, entre el sistema agroecológico y el sistema convencional. Que no es más que mostrar que esto que yo decía recién, digamos, estamos siguiendo la producción, pero sustentada en procesos biológicos en vez de insumos. Y esa reducción de costos es los insumos que el productor tiene que comprar anualmente para sustentar su sistema, digamos, ¿no? Y esa es la base, ¿no? Y a medida de todo eso también hicimos un estudio bastante detallado con la gente de INTA Balcarce, que hicieron una agricultura de precisión y midieron, digamos, metro a metro todo el suelo, hicieron un estudio súper complejo,
Y también demostramos que aumentamos la materia orgánica en los estadios, en las partes superficiales del lote, ¿no? Sabemos que manejamos cultivos anuales y bueno, ustedes han explicado y saben mucho mejor de todo cómo se genera materia orgánica y se fija carbono al suelo con los perennes. Por lo tanto, los aumentos de materia orgánica en nuestro caso ha sido en los estratos superficiales del suelo, pero en el transcurso de 6-7 años, un punto más de materia orgánica en los primeros 15 centímetros del suelo, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante que es lo que te hace responder de por qué los cultivos rinden y sin usar insumos, ¿no? Y Bien, brevemente te tacho una acoplo que un... me contestaste una más. Mm. Te iba a preguntar si se secuestra carbono en suelo. Bien, tachamos esa. Me queda una de estas preguntas frecuentes y es la diferencia entre orgánico y agroecológico. Uy, me vas a meter en un embrollo. Eh, no, mirá, yo creo que hay diferentes visiones de esto y creo que es por distintas experiencias y a nivel mundial hay muchas diferencias en todo eso. Creo que cuando uno escucha referentes de la parte europea o de otras partes de Latinoamérica, eh, lo orgánico es muy similar al agroecológico, porque las prácticas son muy similares y está de la manera certificada y apuntado hacia lo bio, lo orgánico, ecológico, tiene varios nombres. Y acá en Argentina creo que debería ser igual, por ahí hay muchas diferencias, yo no me quiero meter en esto porque no tengo una posición formada, me parece que todo lo que apunte a generar una mejora en el sistema basado en insumos creo que suma. Creo que las pocas diferencias que puedo ver acá es que muchas veces se ha buscado el orgánico por el sobreprecio que pueden tener los insumos, los productos vendidos como orgánicos, y se ha Sí. visto como un nicho económico, más que como en algunos casos, no digo que sea así. Entonces, esas cuestiones generan grietas dentro de la grieta, digamos, entre los que estamos en el mismo lugar y que muchas veces se ha dejado de usar insumos vendiendo un producto orgánico sin aplicar un montón de conceptos para mejorar o regenerar los recursos naturales, ¿no? Se hacen cultivos sin uso de insumos, que no necesariamente eso deriva en regenerar. Entonces, creo que Bien. esas son las grandes diferencias prácticas, pero Pero debería ir a apuntar lo la mismo. pregunta sería, ¿ustedes tienen alguna experiencia que sea dejar de echar, pero tampoco labrar? O no se ha todavía logrado eso. Bueno, está buenísimo esto de hablar de la siembra directa y la agroecología me parece que es importantísimo. Que apunta a eso lo que vos me decís, dejar de labrar con la siembra directa y apuntar en la agroecología. Claro, pareciera como que o haces una o haces la otra, ¿no? O Claro, labrás o echás. perfecto. ¿Ustedes tienen experiencia de no labranza sin echar? Porque también al orgánico lamentablemente se lo asocia mucho a la labranza. Ujú. Tal cual. Sí, sí tenemos experiencia. eh, es algo que tiene que hacerse bastante pensadamente y proyectadamente, y te explico cómo lo tratamos de hacer nosotros. No quiere decir que sea siempre así, sino la experiencia que tenemos. Sobre todo cuando hacemos los cultivos forrajeros, esta es la importancia también de mezclar la parte agrícola con la ganadera. Nosotros creemos que todo el manejo ganadero en la parte mixta tiene que servir para hacer una agricultura sin insumos, digamos, ¿no? Todo lo que vos hagas en la parte ganadera te ayuda a hacer la parte sin insumos. Entonces, por Sí. ejemplo, cuando hacemos una benavicia, nosotros tratamos de dejar que la benavicia crezca todo su potencial sin pastorearla, ¿no? Esto de manera técnica, ¿no? De esto después en los campos de Sí. productores se aplica de manera diferente, o realizar un pequeño pastoreo al principio y después dejar acumular forraje. Ese dejar acumular forraje hace que quizás la avena baje en calidad o se semille, y que desde la visión convencional uno piense pierdo calidad, pero ahí es donde la vicia empieza a meter mucho más fijación y mucha más producción. Y eso equipara la calidad del cultivo, porque la vicia ahí crece. Empieza a florecer, empieza a generar mucho más fijación biológica, y va creciendo, acumula forraje y la parte basal se va secando, queda como una brosa.
Entonces ese es el momento que nosotros consideramos para hacer un correcto pastoreo, cuidando de dejar ese remanente, que queda como una brosa seca abajo, como si hubiésemos pasado un herbicida, y queda todo seco con cobertura de suelo para realizar el cultivo siguiente, que puede ser agrícola o otra vez un verdeo forrajero. En nuestra secuencia, como te comenté al principio, hacemos un sorgo, porque los cultivos agrícolas de verano son frágiles en nuestra zona, o son no siempre con buenos resultados, y hacemos un sorgo. Podemos sembrar en directa ese sorgo, luego de ese pastoreo que yo te dije, digamos, de manera rápida y de manera con mucha carga para bajar rápido ese volumen de forraje dejando ese remanente. Y con el sorgo pensar lo mismo, si después queremos hacer un cultivo agrícola, que en nuestra zona es una fina, un trigo, una cebada, tenemos que realizar el pastoreo de una manera tardía o digamos, de una manera, sí, digamos, tardía previa al momento de la siembra. Porque si hacemos un pastoreo o varios pastoreos previos, le dejamos lugar de vuelta a las especies espontáneas que nos vengan a cubrir el suelo. Y ese sorgo o esa avena vicia, si lo pastoreamos sucesivamente, no genera tanto volumen como si lo pastoreamos diferido una única vez. Entonces, ese pastoreo tardío o diferido nos hace que podamos dejar ese remanente, que las raíces para abajo crezcan todo lo más posible, y con ese remanente cubrir el suelo para hacer la siembra directa, digamos, de manera beneficiosa o sin tener problemas de malezas en los cultivos siguientes. Entonces, ese esquema de manejo creo que ha sido el que nosotros, digamos, más hemos probado y que creemos súper necesario para avanzar, ¿no? Uno tiene que pensar que el cultivo que está haciendo en ese momento, sea forrajero o agrícola, me tiene que cumplir una función de generar alguna mejora en la fertilidad del suelo, por eso la asociación con leguminosas, en lo posible que me genere un ingreso económico, porque a casi nadie Sí. le puede servir hacer un cultivo 6 meses sin tener un ingreso, o algunos sí, con los cultivos de cobertura, pero después lo ven retribuido. Pero ese cultivo me tiene que generar una mejora en la fertilidad del suelo, me tiene que competir con las especies espontáneas para que el cultivo siguiente no arranque con especies espontáneas, y me tiene que generar un ingreso. Entonces, cada cultivo que hacemos lo pensamos de esa manera. Entonces, mantener la cobertura del suelo es fundamental para hacer la siembra directa de los cultivos siguientes, y eso cambia mucho las lógicas también de los pastoreos, digamos, ¿no? Que ustedes lo tienen bastante avanzado, ¿no? No podemos pensar que todo lo tenemos que traducir a kilo de carne y algo le tenemos que dar al suelo si queremos no usar agroquímicos. Sí, totalmente. Estamos muy, muy cerca de la hora. Esto va a finalizar y porque el programa es el sistema es así, a la hora clava. Vamos a seguir porque tengo todavía un montón de cosas para Me- preguntarte, Agustín, y estoy recontra copado con la charla, así que quédense, se corta y empezamos de vuelta y seguimos charlando y agregamos también las preguntas que nos pusieron en el chat. Dale, Te hago una última antes del reseteo, dale. en línea con lo que decías recién, pareciera como que la ecuación no se resuelve sin el herbívoro. Y eso es un cambio drástico en cómo ven, o sea, ya no podemos pensar la agricultura sin el herbívoro. Eh, Quisiera saber o preguntarte si para ustedes es obligatorio la Es una buena, incorporación del animal al sistema. es una excelente pregunta y está bueno para decir, la respondemos por el corte, pero te voy a ser breve. No, esta Te voy a- y cortamos. Sí, sí. Esta y cortamos. Eso es lo que a nosotros también a veces nos replican, de decir, bueno, quieren llenar la pampa de animales y cómo se complica cuando ya no hay o cuando no está la infraestructura. Y tenemos algunos casos que están iniciando la transición con la agricultura continua, digamos, que no tienen animales y no los pueden tener, quizás les gusta, pero no pueden tener por el tema de robo cerca de las ciudades, o porque no tienen la infraestructura para hacerlo, o la inversión. Y creo que lo que yo les cuento es que para mí la facilidad del manejo mixto es que uno puede empezar a mejorar el suelo y empezar a aplicar un montón de conceptos agroecológicos a medida que va ganando plata. Y eso es una cosa no menor. Y con lo agrícola, quieras o no, en algunos momentos de la rotación o de la secuencia de cultivos, en algún momento vamos a tener que pensar en el suelo.
Y eso hoy en día en un productor que está acostumbrado a hacer una secuencia de cultivos donde todos los cultivos son para cosecha y para tener una ganancia, es un cambio abrupto, ¿no? Es decir, bueno, este cultivo, como está pasando hoy con los cultivos de cobertura, ¿no? Hoy están ampliamente masificados. ¿Por qué? No porque, digamos, algunas personas lo toman por un montón de cuestiones, pero por los problemas de malezas, digamos, porque ya no los podemos resolver tan fácil con el herbicida. Entonces, el cultivo de cobertura es un costo que el productor está poniendo a principios, digamos, del otoño, para después hacer un cultivo de gruesa y cosecharlo el año siguiente. Entonces, es un traslado de la inversión muy importante que el productor está haciendo. Tiene una complejidad de beneficios buenísimos, no lo digo que no. Pero en los cultivos agrícolas tenemos que pensar en eso, ¿no? Que quizás tengamos que hacer una inversión pensando en el suelo, asociando especies, haciendo policultivos, haciendo corredores biológicos, digamos, haciendo cultivo de cobertura. Todas esas estrategias pueden mejorar muchísimo los cultivos, los sistemas agrícolas puros, eh, pero en el sistema mixto todo eso nos puede servir para, además, que el productor vaya ganando plata en la medida que va haciendo todo ese proceso, ¿no? Bueno, recapitulando, estábamos hablando un poco del ingreso de animales al sistema, algo que para mucha gente que está en agricultura ya pareciera que es de los abuelos, ¿no? Parte del pasado. Quería preguntarte, en estos años en los que en laburo en agroecología, ¿cuánto han profundizado ustedes en particularmente en manejo ganadero? Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, se te escucha perfecto. Creo que, y acá te voy a meter a vos con todo lo que es OBI, manejo holístico. Eh, Nosotros, como yo te dije en el módulo, tratamos de hacer algo comparable con lo que puede ser el módulo tradicional, si se quiere, de insumos, pero después en cada campo estamos manejando toda la complejidad del sistema ganadero con un mix de pasturas perennes, con un mix de verdeos, con toda la complejidad en cada caso y en algunos casos con manejos ganaderos propios, digamos, o puros, que tratamos de apuntar todo lo que son las herramientas del manejo holístico. Y acá, a partir de que los empecé a conocer a ustedes y todo lo que ha dicho Sabor y todo lo que es la idea de Kristen Jones y demás, un montón de referentes, la verdad que nos ha abierto una ventana, una puerta increíble, ¿no? Porque si bien siempre uno trataba de hacer un manejo tendiendo a eso, la verdad que es fabuloso todas las herramientas y todas las ideas que surgen de todo eso. Yo recuerdo cuando te conocí a vos, no sé si vos te acordás, en alguna recorrida de la RENAMA, en la Semana de la Agroecología, Sí. y vos te presentaste y yo te pregunté a ver qué hacías y demás, y vos me dijiste que trabajaba en manejo holístico, y yo me acuerdo que te interpelé diciendo, como diciendo, es parecido a un PRB, y vos me dijiste, no, es mucho más que eso, ¿viste? Y me acuerdo clarito de eso, y en ese momento no lo entendí, no sabía bien a qué me decías, y cuando empecé a profundizar en todo lo que es manejo holístico, la verdad que creo que no te quiero tirar flores o a lo que hacen con tu viejo, pero creo que es clave para pensar en los nuevos sistemas que queremos tener en Argentina, ¿no? Todas esas herramientas de manejo, más allá del manejo del pastoreo, digamos, creo que es fundamental para pensar en un manejo ganadero aplicable a todos los campos. Y todas esas enseñanzas que nos dejan desde el manejo del pastoreo a tener la planificación financiera, a diseñar el paisaje, a tener un contexto que te determine lo que vos vas a hacer práctica a práctica, creo que es fundamental, ¿no? Y eso nos ha nutrido mucho. Obviamente, como arrancamos la charla al principio, todo eso lo tratamos de llevar a los sistemas que estamos manejando, ¿no? Que muchas veces son mixtos, algunos más tirando a agrícolas, entonces algunas cosas se escapan en cuestiones ganaderas o de mejora de suelo, pero creo que hay mucho para hacer y eso y todo ese manejo holístico nos ayuda a saber cómo tomar las decisiones, digamos,
y hacerlo de manera, creo yo, correcta, ¿no? Para el beneficio del productor. No sé si respondo en tu pregunta Sí, particular. sí, sí, muy bien. Incluso, bueno, si uno de los grupos está Marcelo, que ha hecho el curso con nosotros, me imagino que debe estar aplicando varios de los principios de las planificaciones. Eh, y bueno, decirte que obviamente estamos a disposición para que puedan profundizar en eso y hacer un poco más fino ese manejo si es que lo necesitan. A mí me pasa particularmente al revés, que me puse a leer a Sarandón y que empecé a ir fui a la semana de la agroecología y a veces siento que leyéndolo a Sarandón o viendo lo que hacen ustedes o escuchando una nota, lo que sea, se me viene a la mente que estamos hablando de lo mismo. O sea, desde lugares distintos, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, Ustedes tal cual. siempre hablan de la visión sistémica o la visión holística, de ir a favor de la naturaleza y me parece que hay muchísimos espacios de complementariedad eh, y yo hace rato que vengo queriendo, bueno, esta escuela de regeneración creo que nace de esas ganas de buscar herramientas o conocimientos desde la agroecología o desde otras metodologías, escuelas, eh, para que no seamos, bueno, yo represento esto y bajo esta línea y por ahí no estoy escuchando lo que me están diciendo los otros, lo que me pueden proveer los otros. Así que nada, bienvenida cualquier sinergia que podamos hacer con eso. Tal cual, la base, creo. Sí. Bueno, te vi que subiste varios videos mostrando en la chacra o en campos de productores, no sé, aves, bichos, mostrando cómo la biodiversidad este, vuelve a aparecer en el terreno y tanta parva de imágenes que hemos visto cómo la agricultura industrial hace todo lo contrario y expulsa microfauna y mesofauna. Eh, Contar un poco qué has podido ver en esta vuelta de la biodiversidad a campos agrícolas. Bueno, sí, la verdad que es algo re notorio. Yo la verdad que arranqué a trabajar profesionalmente como agrónomo, siempre estuve vinculado a la chacra y siempre estuve en agroecología, pero tengo oportunidades de ver cómo se maneja, digamos, la agricultura basada en insumos y el rol agronómico. Y creo que acá también es algo súper valorable del rol profesional, ¿no? Porque en las recorridas de agroecología empezamos a ver todas estas cosas, más allá de cosas de manejo y de cómo aplicar las prácticas y de cómo mejorar el suelo y cómo mejorar la producción y todos los problemas que pueda haber. Empezamos que nos encontramos viendo vida en el campo y que vamos buscando la vida en vez de buscar las cosas que tenemos que controlar o matar con el insumo bajo la otra agricultura, ¿no? Y eso es notablemente diferencial para los agrónomos que estamos trabajando en eso y para los productores, ¿no? Eh, Creo que gran parte de ellos, más allá que en algunos casos no se haya avanzado de una manera profunda y hace poco que están en ese proceso de transición, gran parte de ellos demuestran una felicidad del trabajo diferente. Creo que eso es súper valioso, ¿no? De ir al campo a ver vida, a ir al campo a ver lo que tengo que matar, Claro, qué psicológicamente creo que literal. digamos, suena crudo y no quiero expulsar a los que se puedan sentir mal con eso, que están Sí, manejándolo en una agricultura tradicional y que es una manera entendible, digamos, lo que yo, de que le pueda hacer un resquemor lo que yo diga. Pero no es apuntado a ello, sino que es cómo te puede cambiar a vos tu rol profesional de lo que estás haciendo, ¿no? Y cómo podés vivir mucho más estresado o no, porque los productores, los agrónomos, se la pasan corriendo, digamos, tratando de llegar al momento propicio para aplicar el insumo y que no se le pase el problema, ¿no? Y van de acá para allá muy estresados. O sea, más allá de particularidades, el sistema te lleva a hacerlo. Y esto cambia rotundamente, ¿no? De bajar un poco el cambio, de tener mucha calma y paciencia, digámoslo. Te baja mucho la ansiedad, porque todos estos procesos no se ven de un día para el otro.
Y así es, con el hombro, Uy, perdón. ay, con el codo. Y, eh, y, y creo que eso es notablemente diferencial en las recorridas y con pequeños procesos hemos empezado a ver que realmente empieza a haber un montón de vida en los campos, ¿no? Desde los escarabajos tercoleros al dejar de usar ivermectina, a, a empezar a ver esto que lo veíamos con el productor y muchas veces no tenemos que ser nosotros los que lo promovamos, ¿no? El productor mismo nos señala, como vos decías, en el campo que estábamos embragados, allá un productor que viene avanzando muy interesantemente, junto con David Melión, que es el técnico de INTA de ahí. Mostraban cómo estaban las golondrinas comiendo las mariposas de la isoca de la alfalfa, ¿viste? Y esas cosas, no digo que por ahí a veces antes no estén o que el modelo industrial las elimine. Quizás están minimizadas, pero están, y con estos procesos de agroecología se apunta mucho a fortalecer eso y a verlo y darle importancia, ¿no? Y quizás antes el productor iba y no sé, no prestaba atención en la golondrina comiendo la mariposa, o la vaquita comiendo el pulgón. Y eso es notablemente diferencial. Nos ha pasado en varios casos ya que los productores empiezan a tener otra observación de la naturaleza y creo que es buenísimo eso, porque ya no es algo que tenemos que recalcarlo nosotros como acompañantes de ese proceso de transición. Es algo que cambia el chip. Te Suelo cuento dos incorporar. anécdotas muy chiquitas de un productor agrícola acá en la zona de Tres Arroyos, bueno, lo fuimos a visitar este año en la Semana de la Agroecología para los que pudieron participar. Y estábamos viendo un cultivo de cebada que él estaba haciendo que estaba muy bueno. Y cuando es un productor que arrancó hace poco, hace un año y pico en este proceso, o 2 años, y que es agrícola puro porque no puede tener ganadería y los problemas, como yo mencionaba hoy hace un ratito, pueden ser más complejos y es más difícil de encarar ese proceso de transición. Y yo le digo que comente a los oyentes a ver cómo estaba transitando este proceso y qué beneficios veía o cómo lo estaba llevando. Y él muy sinceramente comentó, dice, y mirá, soluciones no estamos encontrando, digamos, estamos aplicando prácticas, pero todavía no veo los resultados, pero la verdad que estoy cada vez más convencido, ¿viste? Y a mí me encantó lo que dijo, porque, digamos, algo muy sincero que digas, bueno, no, hace poquito que estoy arrancando esto y no sé si veo un resultado ya, pero la verdad que estoy reconvencido porque cambié el chip y empiezo a ver las cosas de otra manera. Y eso ya está, eso no hay vuelta atrás, digamos, ¿no? Cambiar ese chip y mirar Ah, los sistemas de manera diferente es súper notable. Y otra anécdota cortita también es estábamos recorriendo en las primeras veces que empezamos a ir a los campos y yo quería aprovechar a ir al lote y a empezar a resaltar todos estos procesos, ¿no? Estas interacciones entre la vaquita, el pulgón, qué pasaba en el suelo. Y yo veía como que me veían y como que todos decían, sí, ¿qué está hablando este, no? O conociendo el proceso, pero como algo muy romántico, ¿no? Decir, bueno, todo lindo, pero yo quiero tener producción con esto, ¿viste? Y, y ahí me di cuenta, o lo fui construyendo en el camino, que muchas de estas cosas son súper aplicables y súper cambiables del chip cuando empezamos realmente a tener esa bajada de costos en los sistemas o en la transición, ¿no? Porque un productor que yo lo recalco siempre y lo entiendo, y digo, un productor que tiene 300, $400 de costo en un cultivo para hacer, que es algo normal acá en la zona, y imaginemos que tenga cientos de hectáreas haciendo esto, es muy difícil que se ponga a esperar 10 días o lo que pase para que la vaquita le coma el pulgón. Entonces, porque está con una inversión importante y es riesgoso y está nervioso con eso. Entonces, sí. todo ese proceso se vuelve muy romántico simplemente sin que acompañemos un proceso planificado de transición y bajar costos y demás. Y ahí entendí como que todo eso, y lo comprobé en el campo, digamos, que todo ese proceso, cuando ellos empezaron a avanzar en ese proceso de transición, solos empiezan a ver todas estas relaciones naturales, ¿no? Y es muy importante contemplar esas dos cosas, me parece.
Aplausos. Bueno, a los que esperan que sea un entrevistador objetivo que no pone caras cuando el otro habla, me es completamente inevitable porque creo que resumiste todo. Bueno, Cuando ahora no te decís estoy viendo yo. no me va, bueno, estoy así con una sonrisa oreja a oreja porque en el momento en que dijiste, y mucha gente lo destacó ahí en el chat, que cambiamos el foco y buscamos vida en vez de buscar muerte. Esa es la mejor definición que escuché hasta ahora, así, concreta, y puede ser algo grotesca, pero es así. Eh, y nada, fantástico, enamorado de todo ese proceso, y bueno, te felicito por todo ese laburo. Eh, Gracias. no sé, perdí el hilo. Igual para vos. Bueno, se trata de esto. Eh, lo dijiste perfecto. Bueno, hay que seguir. Se sigue hablando de la agroecología como un modelo alternativo, ¿no? Y es lógico que así sea por la cantidad de hectáreas que hoy todavía representa. Pero se acaba de crear la Secretaría de Agroecología con Eduardo Sedá como director. Tenemos a Nahuel Levagui como presidente del Mercado Central. Se creó la Sociedad Argentina de Agroecología, 800 personas en Mendoza el año pasado. ¿Crees que esto puede dejar de ser alternativo en un mediano plazo? Eh, Está bueno. Eh, Mirá, parto de responderte qué pasó desde que yo arranqué a trabajar, que hace 5 años. Y hace 5 años estábamos con el módulo, estaba el campo La Aurora, venía mucha gente a verlo, al módulo y a La Aurora, pero o muy poquitos se decidían a hacer ese proceso en su campo, ¿no? Eh, y quizás hace un poquito más de años nadie venía o nos trataban a todos de locos lo que estábamos hablando o planteando esto. En 4 años o en 5 años, hoy creo que hay un desarrollo exponencial de todo eso, lo que nos marca una línea de tendencia, ¿no? Creo yo que sí, que el modelo, ya sea que uno hable de agroecología o hable de agricultura sustentable o hable de cualquier alternativa viable o vertiente de que surja de todo esto, eh, todos los actores creo que saben que el modelo como lo tenemos hoy no se sustenta, no sigue, porque digamos, las problemáticas ya están a flor de piel y cada vez son más, y en otras partes del mundo este sistema se sostiene cuando el Estado o la industria lo subvenciona, si no, no se sostiene solo, como es Estados Unidos o Europa, ¿no? El modelo basado en insumos. Entonces, eso indefectiblemente va a cambiar. No sabemos bien para dónde. Yo creo que más allá de las cuestiones que vos hablaste que son políticas, digamos, por las decisiones del Estado de poner a algunas personas referentes en agroecología en algún sector de poder hacia poder hacer políticas públicas en torno a la agroecología, creo que la base es generar la masa crítica de abajo, ¿no? Ayer, no sé si todos pudieron estar presentes en el vivo del MOOC, donde estuvimos con Pablo Titonel y Viviana Blanco hablando de la transición agroecológica desde un campo hasta nivel, digamos, gobierno, a nivel país, digamos. Y creo que Pablo Titonel tiene una opinión muy clara de todo eso y que hizo una analogía muy interesante de decir, bueno, si esto se masifica o queremos que se masifique, tenemos que actuar igual que al hablamos de un campo, ¿no? Y él hizo una analogía con la biodiversidad. No podemos pensar en un campo manejado con una especie o dos especies y que eso eh, soporte todos los servicios ecosistémicos que hacen funcionar un sistema biológico. Y en un país es lo mismo, digamos, no podemos depender de dos estrategias para que la agroecología o un modelo más sustentable se banque. Tenemos que atacarlo de diferentes herramientas, desde la parte basal, que creo yo que son los productores, y la demanda de los productores hacia profesionales, instituciones del Estado, lo que sea, para poder encarar ese proceso o avanzar en ese proceso. Sin productores que lo demanden y sin experiencias que puedan replicarse,
no se va a lograr, que ya ese proceso ya se está haciendo, lo cual es bueno, pero después tiene que ir acompañado de un cambio en la sociedad, desde las escuelas primarias, secundarias, desde la formación de profesionales en las universidades, desde políticas de Estado, desde el mercado, ¿no? Tenemos hoy en Argentina, está muy limitado el mercado para avanzar en estas alternativas, digamos, los productores que hacen una producción agroecológica hoy no saben dónde venderla o la venden al mercado convencional. Entonces, todas esas cuestiones, más allá del precio, después de eso es otro tema, ¿no? Pero todas esas cuestiones tienen que ensamblarse, me parece a mí, para que el sistema quede estable o realmente se transforme en más que una alternativa. Y eso creo que la visión de Pablo Titonelli es buenísima y me encantó la analogía que hizo porque realmente creo que es así, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo y me encantan las analogías de sociedad con naturaleza. Y en ese sentido, quizás algo para trabajar cuando me tocó ir a la semana, me pareció que había mucha gente como del mismo palo, como que faltaban todavía algunos actores, lo mismo que por ahí nos pasa un poco a nosotros, ¿no? Quizás el único que estaba en una empresa privada trabajando, creo que en las 100 personas que había quizás en Guaminí era yo, ¿no? Eh, y eso quizás es un espacio para reflexionar en lo que vos decís, ¿no? A Ujú. sumar grupos funcionales para que no esté desbalanceado. Y está buena la Totalmente. atracción del Estado, pero también la sociedad civil tiene que hacer su aporte y su trabajo. Y en ese sentido, quizá todavía toda la empresa privada está jugando del otro lado, ¿no? Y necesitamos mucho más emprendimientos que ayuden al crecimiento de los proyectos o de los modelos agroecológicos. Así que Tal bueno, una cual. invitación Mm. a todos los que quieran emprender Tal cual, que los necesitamos. y Juan, te comento también que por ahí nosotros, sobre todo este último momento, este último tiempo, los últimos 2 años o año y medio, eh, nuestro equipo de trabajo, o sea, más relacionado a la chacra, ya sea con Martín Zamora, Natalia y Micaela, y los otros agrónomos que están acompañando los grupos privados, Nicolás y Marcelo, estamos teniendo cada vez más demanda del sector privado bueno, ellos son, los agrónomos participarían como el sector privado también, pero bueno, más demanda de un sector que antes estaba más alejado, ¿no? Que, como puede ser algunas organizaciones del agro, como puede ser CREA o APRESID, o algunas agroindustrias que hoy están involucrándose en esto y están demandando esto y estamos en ese proyecto también, ¿no? Así que esto ha cambiado también este último año, 2 años, eh, creo que para bien y para avanzar más, ¿no? Pero de acuerdo, está muy bueno lo que vos decías de los grupos funcionales y siguiendo con las analogías. Está bueno, está bueno. Podría estar todo el día en esa conversación. Te voy a pinchar un poco, porque veo Dale, que venimos muy románticos, muchas flores. Eh, me gusta, me gusta. Sabemos que la agroecología tiene toda una dimensión social, ético, política, que por ahí no se menciona tanto cuando se habla de agroecología y se cae mucho en la reducción de qué sembrás o no uso agroquímicos, ¿no? Para definir la agroecología. ¿Cómo hacemos para no caer en esa reducción? ¿O cómo hacen ustedes? Está re buena la pregunta y creo que me interpela a flor de piel porque me toca estar en el rol de profesional de INTA y que muchas veces me encuentro en ese lugar que vos decís de hablar sobre todo cosas técnicas o cómo apoyar a productores a gran escala que en muchos lugares de la agroecología y en muchas personas, digamos, agroecólogos o agroecólogas, eh, quizás se conflictúan con esto de los sistemas a gran escala o la exportación, como tenemos hoy en día la producción, y cómo actúa la agroecología en ese rol social de pensar en un sistema, digamos, que involucre esa parte, ¿no? La parte de soberanía, de acceso a la tierra, de un montón de cuestiones que
que son importantísimas. Eh, Me parece muy importante, te comento dos cosas que me surgen ahí, hay algunas cosas que no sé, la verdad que no sé qué responderte, pero sí de algunas cositas que me parecen importantes. Una cuestión es que nosotros en el rol que hemos estado haciendo y empezamos a ver, es que por un lado estamos trabajando con un actor agropecuario, digamos, ¿no? Con un actor que es el productor a gran escala, pero que es un actor, un productor en su generalidad familiar, digamos, ¿no? Que ahí hay un montón de diferencias entre distintos sistemas, digamos. Este productor para un productor hortícola podría ser un super megaproductor, pero dentro del sector agropecuario de agricultura extensiva es un productor familiar, ¿no? Y ese productor, lo muestra el censo que tenemos los resultados ya este año, muestra que, y se viene mostrándose otros censos también más atrás, que ese productor está en detrimento, digamos, en los últimos 30, 40 años. Tenemos prácticamente cerca de la mitad de los productores que había hace 40 años de este tipo de actor. Y van creciendo los productores más grandes, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esa expulsión ha sido por el sistema, por el modelo de producción que expulsa a ese productor pequeño y hoy en día ya mediano, digamos, expulsa también al mediano. Entonces, yo veo que la agroecología tiene que poder resolver y poder fortalecer a ese productor para que no siga desapareciendo. Luego hay un montón de luchas que deberían estimular eso también, como por ejemplo, hoy en día también me parece súper fundamental pensar en una ley de arrendamiento diferente, por ejemplo. Si estamos manejando sistemas biológicos, no podemos pensar en manejos o en arrendamientos de un año. Tenemos que estimular que el productor agropecuario sea el que maneje eso de una manera biológica, digamos, ¿no? Y en un año no se logra nada. Entonces, para hablar de lo que vos me decías y de las cuestiones sociales y demás, creo que muchas veces nos tenemos que situar espacialmente y temporalmente en dónde estamos y en qué estamos trabajando, que lo que yo te decía, yo me encuentro trabajando con sectores a gran escala, pero familiares, y que derivan de un proceso de muchos cambios sociohistóricos que lo hacen, digamos, seguir permaneciendo en el agro de esa manera, y el sector ese está orientado a la agroexportación, digamos, a nivel país. Y muchas veces lo trabajamos con algunos productores, bueno, ¿cómo hacemos para generar mercado local, digamos, circuitos cortos, generar impacto local? Y muchas veces nos encontramos con la traba, si se quiere, decir, bueno, capaz que un productor solo de ellos abastece a todas las carnicerías de Tres Arroyos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo dimensionar esas producciones con el impacto local? Y estamos trabajándolo, digamos, no hemos avanzado porque quizás las problemáticas han sido otras. Pero creo que está bueno, con esto te respondí algunas cositas que creo de esto de pensarlo espacial y temporalmente y con qué actores estábamos trabajando, y que puede tener un montón de críticas para pensar en un avance en la agroecología real con todos sus ejes, ¿no? De la parte social. Eh, pero bueno, creo que es algo a trabajar y a ver de qué manera podemos estimular eso, ese impacto social, o ese mecanismo de generar circuitos cortos, o ese mecanismo de pensar en el acceso a la tierra de manera diferente, o de pensar de cómo involucrar a otras partes del sector agroalimentario en estos procesos, ¿no? Bueno, lo estamos construyendo y no es fácil, pero está buenísima, ¿no? No sé bien la respuesta concreta a lo que vos preguntás, pero sí se me ocurren esas ideas que te fui diciendo y por qué creemos que hay que fortalecer igualmente ese sector, que en el interior de la provincia, en el interior del país, muchos pueblos y ciudades se sustentan de esa actividad agropecuaria, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces no hay que perder ese productor pequeño mediano tampoco. Sí, y a Tenemos. veces hace falta una pandemia o una cosa catastrófica como esta para darnos cuenta del valor que tiene que un pueblo se autosustente o que tenga producción local eh, y no dependa de que todo venga en un camión o en un barco, ¿no? Un poco por ese lado, saber si a los productores
les inculcan esto de producirse su propia comida, de tratar de asegurar que los que tienen alrededor también puedan soportar los cambios drásticos del sistema. Sí, está bueno, está bueno. Por ahí, con los productores que estamos trabajando extensivos, eh, esos procesos se han dado en algunos casos por motus propio, digamos. A veces yo opino como vos y creo que toda la pregunta que me hiciste anterior, eh, creo que opinamos similar en cómo tendríamos que avanzar en una complejidad más importante de la agroecología, un sistema, pensando en la parte social y demás. A mí Sí, a veces me ponen en una situación de que no me siento capacitado para muchas veces no sé si la palabra es cuestionar o orientar a alguien a hacer procesos que no son innatos en él, digamos. Es como una especie de colonialismo mental también, digamos, ¿no? Y sí apoyar en lo que él, cada persona puede expandir desde su visión social, digamos, de que cada productor quiera pensar en cómo estimular ese rol social que él está cumpliendo. Y no yo decirle cómo debería hacerlo, ¿no? Eh, sí, y lo que sí te puedo argumentar o apoyar es que sobre todo mi compañera Natalia Carrasco y demás equipo de la chacra trabajan mucho en lo que es en huertas urbanas, en huertas periurbanas y en apoyar todos esos procesos desde la agroecología a nivel local, digamos, ¿no? Eso hay mucho trabajo, pero muchas veces lo que yo te decía, en un productor agrícola ganadero extensivo, eh, como que tiene un montón de urgencias que todo eso por ahí a veces se va postergando para ver de sí, qué manera involucrárselo. Pero a sí, mí te entiendo. mm, Perdón, termina. no, que eso me interpela mucho y no sé a veces cómo realizarlo, porque a veces me da miedo esa palabra que te dije de actuar con un colonialismo mental, digamos, de decir, bueno, ¿cómo tiene que actuar él pensando en una sociedad como yo creo que debería ser? Cuando él realmente no lo considera así o no lo piensa así, o no me lo muestra así, capaz. Capaz que tiene un montón de ideas y cosas que, bueno, se van visualizando en el proceso del tiempo, digamos, ¿no? Pero siempre tratamos de involucrar esa parte social de acuerdo a lo que cada uno vaya eh, exponiendo, digamos, ¿no? ¿Me explico o Sí, parezco...? sí. Mm, No, está perfecto. Y comparto en esto de que muchas veces es difícil ya cambiar un hábito en la forma en que se produce. Ahora, cambiar una ideología o un pensamiento de cómo se quiere vivir tiene otro nivel de complejidad. y no sé si está tan bien. Y hay una línea muy fina en cuanto invadís Claro. también eso. Vamos a dejarlo ahí al tema porque tenemos para un día más y ya vamos 1 hora y media de charla, Agustín. Eh, Vamos rápido, te hago las que me quedan rápido, mías. Dale. Vamos a tratar de ser sintético porque todavía tengo 4 o 5 ahí del chat. Y bueno, la gente se quedó, así que gracias por quedarse hasta ahora. Vamos a tratar de ir cerrando. Ahora que la única vía es online y muchos se acuerdan de que existe esta vía para dar capacitaciones, toma todavía más peso el MOOC y lo que vienen haciendo ustedes desde el año pasado. 30.000 personas creo el año pasado se anotaron, una locura. Pareciera Sí. que se hubiesen adelantado a todo este lío. Nada, primero felicitarlos por la movida. No entiendo bien, si por ahí me podés introducir mejor de dónde viene el MOOC y en qué consiste para saber si hay alguien que se quiera sumar. Buenísimo. Dale, soy sintético. Lamento por todo lo que me están escuchando y me tienen que ver ahí fijo, pero bueno, quedó así. El MOOC en definitiva sale un poco de la experiencia o de la trayectoria de Roberto Cittadini, que es el que está gestionando o coorganizando todo esto en la cabeza en Argentina, pero el MOOC en realidad viene haciéndose hace varios años en Francia, en el Instituto Supagro, en Montpellier, realizando el curso, se hace online de la manera similar en francés, y lo coorganizan una cursada de agroecología
que está a cargo de Stefan de Tourdonnet. Y eso se venía haciendo hace 4 años. Roberto Cittadini estuvo en un programa de INTA que se llama la Vintex, que tiene una sede, una especie de sede en Francia. Estuvo viviendo un par de años allá y bueno, tuvo un nexo bastante importante con la gente de Montpellier, y a la vuelta, él cuando volvió a Argentina y estuvo a cargo de algunos proyectos, eh, surgió la posibilidad de hacer la versión en español, porque ya se había hecho hace 2 años, perdón, la versión en inglés, y faltaba la versión en español. Entonces hubo un convenio entre Supagro e INTA para realizarlo, la versión en español. El curso toma un montón de material francés, pero tratamos de adaptar un montón de cuestiones a la realidad latinoamericana y de toda la realidad más que nada argentina, pero pensando en toda Latinoamérica. Y bueno, fue una sorpresa muy importante porque el curso en Francia y en inglés venía teniendo una currícula de 5.000, 6.000 personas, 7.000. Y bueno, la verdad que fue una sorpresa súper grata de que se anotó un montón de gente, y la idea del curso es poder llegar digamos, el curso se llama MOOC, M-O-O-C, porque es digamos, las letras en inglés de Massive Open Online Course. Trata de buscar la masividad, que sea abierto, es decir, que sea para todo tipo de personas, y una accesibilidad solamente con tener internet lo podés realizar, o lo podés descargar y hacerlo, digamos, en tu computadora, y gratuito, digamos, ¿no? Para buscar la masividad. Y lo puede hacer cualquier tipo de persona, tenga noción de la agricultura o no. Y para cualquier tipo de persona, sea una persona de la sociedad civil, un consumidor, le va a dar un montón de herramientas, y alguien experimentado en la agricultura le va a dar un montón de herramientas también, ¿no? Uno puede ir teniendo un montón de contenido que lo puede utilizar o, o- o capacitarse en torno a eso. Y sobre todo tiene un montón de vinculación con los participantes, ¿no? Se van generando comunidades a nivel Latinoamérica o a nivel mundial interesantísimas, porque tiene un fuerte complemento de los foros, y un intercambio de participantes y demás. Así que bueno, resumidamente es un poco eso, y revisar desde la historia de la agroecología, cómo ha venido avanzando de una manera aplicada a distintos sistemas, desde lo hortícola a la ganadería a gran escala, a agroforestería, y después de pensar en algo más complejo desde una transición a un campo a cómo se podría pensar en las políticas públicas, en el acompañamiento, la investigación y demás. Un pantallazo, digamos, son 6 semanas, ¿no? Son 6 semanas, bueno, el curso está por terminar ahora, pero el año que viene, si todo sigue igual, se realizará de vuelta. Ah, Así no es que que lo van renovando todo el tiempo. no, tiene un inicio y un fin, y lo bueno que vos te anotás y podés descargar el material, y el material es libre. Digamos, vos lo podés usar sos un docente de una escuela, lo podés usar para explicar algo, lo podés usar para dar una charla, lo podés usar para hablar con un productor, lo podés usar para discutir en familia, digamos, lo podés usar para lo que vos quieras. Y bueno, el año que viene se abrirá de vuelta. Lamentablemente este año estamos terminando, pero bueno, este año tuvo más de 50.000 inscriptos, o sea, superamos Uf, ampliamente lo del año pasado. qué locura. Y bueno, el año que viene se va a abrir de vuelta para todos los que no pudieron y les interesa, ¿no? Bueno, espectacular. Esto coincide plenamente con el proyecto, la visión que tenemos acá en Escuela de Regeneración, así que te invito que busquemos la manera de adaptarlo para poder ofrecerlo también desde Escuela de Regeneración. Si te parece, podemos pensarlo juntos. Totalmente. ¿Por Eh, qué no podrán estar interiorizados o participando del MOOC del año que viene también, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y viendo cómo hacer para hacer llegar también esos conocimientos a nuestras redes de influencia. Bueno, voy terminando. Vi que anduviste por Europa, por Suiza en diciembre. Eso era un congreso mundial, no sé, no sé bien qué era. Pero en relación a eso, quería saber si pudiste ver experiencias agroecológicas en otros lugares del mundo. ¿Qué tan avanzado está el tema en otros países y si en algún lugar ya representa un porcentaje importante de la producción? Sí, bueno, la verdad que tuve la suerte y me siento súper afortunado de poder haber ido.
era un foro de intercambio académico, pero bueno, involucraba un montón de actores, sobre todo si era de agroecología, en realidad se llama de origen, diversidad y territorios, pero con foco en la agroecología y en los sistemas de certificación participativa, también tenía una fuerte base en eso. Eh, y bueno, la verdad que estuvo muy bueno, pude ver algunas experiencias y puedo tener alguna idea de las experiencias por gente que me ha comentado que ha estado allá, y sobre todo también hay un libro muy interesante que me ha tocado leer, te lo mecho acá en la pregunta, pero tiene que ver, que es un libro que se llama Las cosechas del futuro, que es de Marie-Monique Robin, que es francesa, que hace como una recopilación de un montón de experiencias en todo el mundo de experiencias agroecológicas, ¿no? Y que muestra que en todos los casos aparece igual, digamos que hay experiencias en todos lados del mundo, en todos lados del mundo va creciendo, y lo que pude ver en Suiza y lo que sé de alguna parte en Francia, que en Francia sobre todo hay un gran desarrollo de todo esto. Ahí fue muy importante algunas líneas, digamos, de estatales, digamos, en torno al INRA y demás, que han trabajado mucho en eso y tiene un fuerte impacto en la producción. No quiere decir que sea masiva, pero sí hay un gran desarrollo en todo la parte práctica, digamos, y en la parte territorial de muchos productores realizándolo, y muy vinculado al comercio, ¿no? Está muy vinculado a los circuitos de comercialización, y el consumidor demanda mucho el producto biológico o ecológico, además. También pude andar por España y estuve con gente de la Universidad de Barcelona y pude recorrer algunas experiencias también. Y bueno, creo que hay un gran desarrollo en Europa, sobre todo en Francia, en Suiza también me pareció interesante, donde el gobierno apoya los desarrollos estatales, los desarrollos agroecológicos o ecológicos, con un incentivo. Eh, y creo que hay muchos desarrollos, sobre todo en situaciones de pequeña escala, ¿no? Que son los sistemas que tienen ellos. Sí. Y está muy traccionado por el consumidor allá, en Europa. Y creo que acá en Argentina tenemos la particularidad, o en el Cono Sur tenemos la particularidad que tenemos sistemas más amplios y que creo que toda la parte de Argentina, Brasil, sobre todo Argentina y Brasil, eh, hemos empezado a encontrar desarrollos técnicos superlativos en sistemas de gran escala, ¿no? Creo que eso es la gran diferencia y creo que estamos haciendo punta en eso. Bueno, en Estados Unidos también hay mucho desarrollo, me- me hice acordar algunas experiencias que pude ver, Sí. pero creo que los sistemas que tenemos acá son muy particulares en todo el mundo y que en todo el mundo no pueden entender cómo manejamos los sistemas acá, ¿no? En este foro no podían entender cuando yo mostraba las estadísticas de uso de agroquímicos. Les parecía una locura y después le Claro. mostraba cómo eran los campos de un campo chico de 200, 300 hectáreas y me abrían los ojos como el dos de oro, ¿no? Entonces, no lo pueden entender, no lo pueden materializar, y creo que en estos sistemas salir un poco, sí, a todos nos pasa, ¿no? Que salir un poco de la cotidianidad nos ayuda a repensarnos cómo hacemos acá, y creo que a veces está bueno ver cómo manejamos las cosas, y que cuando uno cambia el chip se vuelve súper ilógico cómo estamos llevando a cabo los sistemas productivos, ¿no? Un Entonces, poco de bueno, perspectiva. sí, Sí. estuvo bueno para Bueno, bien esa ahí, idea. tiré el bien ahí para lo que lo... Eh, Para los qué fans. bueno, a veces, ¿no? Muchas veces uno piensa que salir al mundo es ir a ver nuestro trazo, ir a ver cómo otros ya están en estadios muy superiores, y de pronto darte cuenta que no, que acá hay capacidades y hay una oportunidad grande. eh, Me parece buenísimo, ¿no? Ese nivel de sorpresa y también de valorar lo propio. Bueno, me quedan cuatro preguntas, tengo cuatro preguntas que seleccionaron el equipo acá de EDR del chat. ¿Las hacemos rápido? No, son más de cuatro. Entonces, ¿son seis? Bueno, son como seis. Pero bueno, las Bueno, hacemos dale, un ping-pong vamos rápido. rapidito Te y prometo cerramos. ser rápido. Dale. ¿Solo los cultivos de cobertura manejan la fertilidad del suelo? No, tenemos que pensar en todos los cultivos, ¿no? Todos los cultivos tienen que tener ese rol. Por eso es muy importante la asociación de cultivos.
Que yo tengo un cultivo 6 meses, que no está participando, digamos, yo tengo una gramínea y no tengo una leguminosa asociada en un sistema que va rotando con agricultura, me dice que durante 5 o 6 meses ese cultivo me va a tomar los nutrientes disponibles del suelo y si, sobre todo con el nitrógeno, digamos que es el más determinante de la producción, si no tenemos la leguminosa asociada ciclando, el cultivo siguiente va a encarar el suelo sin nutrientes disponibles. Entonces todos los cultivos los tenemos que pensar para que estén ciclando, ¿no? En sistemas Bien. agrícolas ganaderos. ¿Cómo manejan enfermedades en trigo o qué variedades eligen? Buenísimo. Sobre todo acá falta un montón de investigación y desarrollo. Pensemos que las variedades que usamos son variedades mejoradas y seleccionadas para un sistema que tiene fertilidad química y no tiene malezas y casi no tienen influencia de plagas y enfermedades. Entonces, tener líneas nuevas es importantísimo. Ahora, con las que tenemos, hay variedades que se comportan mucho mejor, pero no obstante eso no ayuda. Entonces, tener en la medida que se pueda asociar un cultivo es importante para frenar la barrera física. Y en lo que se pueda mezclar variedades, por ejemplo, nosotros hacemos variedades de trigo polivarietales, ¿no? Del mismo ciclo, tratamos de mezclar el mismo grupo, pero bueno, mezclar variedades te ayuda a tener la barrera física, que si una planta se me enferma, enseguida se encuentra otra que es más resistente o es diferente al comportamiento con esa enfermedad. Entonces, biodiversidad es la respuesta de la manera que se puede, ¿no? Excelente. Se me vino a la cabeza la primera pregunta que en realidad que te quería hacer y me la olvidé. ¿Cómo hacen con las semillas? ¿No hay ausencia de semillas? ¿No es no está avanzando esto más rápido que la reproducción de semillas criollas o lo que se pueda conseguir no modificado? Sí, totalmente. Falta, digamos, es complicado. Y también muchas veces en los casos que se pueda, digamos, también hay que, me parece a mí que tratar de manejarse con la ley de semillas que tenemos, pero también habría que revisarse, me parece a mí, eh, para estimular estos procesos, ¿no? Que un productor pueda avanzar en no tener una dependencia de comprar siempre una semilla. Eh, Después se verá, es más complejo esta discusión, ¿no? Pero bueno, Sí. tratamos de que en la medida que se pueda, las cuestiones de ley y de que cada caso, en que cada productor pueda, también se genere su propia semilla porque es un insumo más, digamos, ¿no? Entonces, en la medida que se pueda, sobre todo vicias y demás, es muy importante tener, ya que es una semilla cara, hacer su propia semilla, estamos manejando variedades de maíz, bueno, todas esas cuestiones son importantes para tenerla y el desarrollo de todo eso es súper importante. Nos estamos manejando con lo que se puede. Bien. En la mezcla de trigo más trébol rojo, ¿el trébol rojo va al suelo? El trébol rojo va como acompañante y olvidémonos de la receta trigo trébol rojo, ¿no? Es trigo más leguminosa. Entonces tenemos que poner una leguminosa ahí que cumpla un rol que nosotros queremos. En sistemas mixtos agrícola-ganaderos, el trébol rojo cumple un rol fundamental de estar ahí abajo del trigo y cuando el trigo está entregándose, ahí recién empieza a crecer y puede generar un volumen de producción interesante para los próximos años o 2 años. Eso se decide. Y teniendo un trébol rojo que es una muy buen forraje y genera volumen y demás. Ahora, no en todos los sistemas anda, no en todos los sistemas anda bien, no en todos los sistemas se banca pasar asociado al trigo. Entonces, el trébol rojo, agarrémoslo entre pinzas y pensemos en qué leguminosa puede cumplir ese rol. Quizás en sistemas agrícolas no sea tan necesario el trébol rojo, puede ser otro que cumpla esa función, alguno más rastrero, un trébol blanco, un lotus, o sistemas más marginales. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que cumpla ese rol. Que fije Grupo nitrógeno, que funcional. esté acompañando y un grupo funcional más. Bien. Bueno, hablabas un poco de que en Europa hay más tracción del consumidor. Y bueno, esta pregunta va bastante a eso. ¿Hay mercados diferenciales para la producción agroecológica? Y hoy en día creo que son muy limitados, sobre todo en sistemas
de commodities, ¿no? O de productos a gran escala, son muy limitados. Creo que lo orgánico hoy en día es lo único que está, eh, digamos, formalizado. Luego no hay mecanismos diferenciales o que yo conozco en la zona. Sí están en discusión de formarse, digamos, ¿no? Estamos viendo de qué manera al menos poder diferenciarlo de la producción convencional y que se valore. Digamos, está muy incipiente y quizás los primeros años que estamos trabajando en eso. Bien. ¿Utilizan bioinsumos para controlar las plagas? ¿Preparados? En nuestro caso no, pero no lo veo mal en todo caso que haya algún problema. Yo creo que, bueno, fue una pregunta que también hicieron ayer en el MOOC sobre los bioinsumos. Creo que está bueno tener la herramienta disponible en caso de que haya algún problema, ¿no? Una plaga, una enfermedad, y que tengamos ese problema y no podamos perder ese cultivo por ese problema. Pero a nosotros la plaga o la enfermedad nos tiene que servir para pensar qué estamos haciendo mal para que eso se transformó en plaga o enfermedad. Entonces, usemos el bioinsumo y solucionemos el problema, pero después pensemos cómo mejorar el sistema para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Bien. ¿Qué semillas recomendás? ¿Todas rinden igual? Bueno, eso hay que hacer mucho trabajo sitio específico y en cada zona andará lo que yo no podría, no me atrevo a dar una recomendación en eso y ahí es muy valioso el saber local de los productores, de los agrónomos o de los técnicos que anden en cada sitio, ¿no? Sí está bueno pensar, como comentario de esto, Juan, de que no pensemos solo en una variedad pensando en el rendimiento potencial que tiene, digamos, pensemos en la rusticidad, en la competencia que nos puede hacer, en la estabilidad de rinde, en todas esas cosas son mucho más importantes desde mi punto de vista que el potencial. Bien. Nos quedan 3 preguntas de chat. Le vamos a pedir mil disculpas a la gente porque se nos está por cortar la segunda hora y esto es una locura. Ya estamos más o menos por alguna del Señor de los Anillos de duración, es un montón. Así que voy a hacer el cierre como característico, como me gusta hacer a mí, con las preguntas de Escuela de Regeneración. Como bien decía, estamos en Escuela de Regeneración y la pregunta apunta a ¿qué aprendizaje vos rescatás de todos estos 5 años vertiginosos de agroecología? ¿Qué cosas Sí, fundamentales crees que aprendiste? buenísimo. Primero cambié el chip de ver los sistemas biológicos, o los agroecosistemas de manera diferente. Voy por la ruta y ves un cultivo plano y me da la sensación de artificial, digamos, ¿no? Eso lo cambié y me ayuda mucho a pensar cómo manejar sistemas eh, agroecológicos. Y después creo que a mí me sirvió mucho ser recién recibido para estar trabajando en esto. Que podría ser una complicación, pero fue muy útil para mí para no ponerme arriba, para bajar el ego, digamos, profesional. Y estamos muy acostumbrados los agrónomos a querer decir la receta y que el otro no escuche y le haga, ¿no? Y no quiero criticar, que no se critique, que no se suene como una crítica a los agrónomos. Quiero reforzar la idea de cómo a mí me ayudó a trabajar en agroecología con esto. Y poder estimular ese enfoque o esa co-construcción del conocimiento, ¿no? Con el productor. Y yo era recién recibido y me tenía que poner a trabajar con productores que querían encargar un proceso de transición. Entonces yo no podía decirle bien qué hacer. Y estuvo bueno porque me sirvió para trabajar eso. Es decir, yo lo iba a acompañar en ese proceso, ¿no? Y de manera conjunta. Ellos eran lo que me enseñaban a mí y yo lo acompañaba a tratar de pensar sistémicamente, simplemente, ¿no? Y eso la verdad que fue muy valioso. Y creo que rescato en lo que has charlado con las otras personas que has tenido estos vivos, es de que a todos, todos vivimos aprendiendo todo el tiempo de todo, ¿no? Y creernos y realmente creer o entender que no tenemos la verdad de lo que, digamos, a mí me pone muy incómodo tener que decirle a un productor qué hacer, no es la idea, y no tiene que ser algo negativo para sentirnos menos profesionales, ¿no? Al contrario, ¿no? Creo que nosotros lo acompañamos en un proceso y si bien tenemos un montón de conocimiento y experiencia, no tenemos que decirle qué hacer.
Y eso la verdad que fue lo que más rescato y que más me ayuda hoy en día a transitar, digamos, mi rol profesional también. ¿Mm? Bueno, bienvenido sea esa redefinición del agrónomo eh, y también me parece que, nada, me encanta lo que contás y me parece que esto de toda esta nueva frontera, todo este nuevo horizonte que aparece hoy para el ingeniero agrónomo, pudiendo posicionarse en un lugar sumamente distinto y viendo cómo estás devolviendo vida y no buscando qué matar. Eso que decías antes, nada, me parece alucinante y necesitaba volver a decirlo. Eh, bueno, ¿y qué te gustaría aprender en los próximos años? ¿Dónde te gustaría hacer un foco? Bueno, te voy a tirar flores ahora. Creo que me pasó algo muy loco leyendo el libro de manejo holístico. Eh, bueno, acá voy a entrar en cuestiones más filosóficas, espirituales, y espero que no se vayan los que quedan hasta ahora. Eh, Creo que me pasó algo muy loco que es para darle importancia, que cuando iba leyendo el libro, era como que sentía en el cuerpo las hormonas revueltas y se me empezaron a empezar un montón de ideas que se me venían a la cabeza de cómo pensar, cómo avanzar, y como que el cuerpo y mente y alma se alinean digamos, se te surgen un montón de inspiraciones. Y creo que el manejo holístico es la herramienta fundamental, y no te lo digo porque me lo estás entrevistando vos, ¿eh? Creo que realmente es una herramienta fundamental para poder avanzar en manejar complejidades como son los agroecosistemas, ¿no? Y creo que me encantaría profundizar en eso y que podamos abordar esa metodología de trabajo en todos los casos, porque realmente ayudan a pensar en cómo plasmar en el campo las ideas que yo quiero, que yo tengo, o los deseos, o el imaginario que tengo de mi lugar, y llevarlo a cabo financieramente, metodológicamente, productivamente.